Sí, le agradezco a Bernardo Barranco que nos acompañe. Como usted sabe, él de esto sabe muchísimo. Le agradezco mucho. ¿Cómo estás, Bernardo? Me parece interesante este tema de que una persona que se ha ostentado como el apóstol de Jesucristo, pues ya aceptó tres delitos. Por cierto, y creo que lo voy a decir porque creo que es importante que se sepa que aceptó. Aceptó haber forzado a dos mujeres de 15 años a hacerle sexo oral. Me parece importante porque creo que si nada más lo dejamos como que aceptó tres delitos en abstracto, pues no nos damos cuenta de la magnitud de lo que estamos diciendo, sobre todo de una persona que se ostenta como él, con esta pues autoridad espiritual, material y de muchos tipos que tiene sobre una gran comunidad de creyentes. Entonces, me gustaría conocer tu punto de vista sobre esto y el impacto que pueda tener dentro de la feligresía de esta organización de la luz del mundo que tiene sede en Guadalajara, Jalisco. Bernardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Denise? Pues mira, es un caso muy dramático, que podríamos vincularlo al caso Maciel o a Renier, también esta secta Nexium, gente que se siente con mucho poder sobre las conciencias de las personas, sobre las almas, y también entonces con esta dimensión de masculinidad sagrada se sienten dueñas de sus cuerpos. Acá el caso con Nazón Joaquín es que él, cuando fue aprendido en junio del 2019, él por supuesto se declaró inocente y rechazó todas las imputaciones. Y la Iglesia siguió con esa lógica, hasta hoy sigue con esa lógica. Cree fervientemente que es inocente, que todo es un montaje, que son casos fabricados, que hay una especie de persecución a nivel internacional. Es una iglesia que pues ha sabido crecer a base de muchos golpes, de confrontaciones, entonces tiene un alto sentido, digamos, de defensa, de enconcharse frente a ese tipo de cuestiones. Ahora, el hecho de que se haya declarado culpable tiene dos aristas, como lo has analizado muy bien. Una es evitar la sentencia de cadena perpetua, Y el juicio, así es, donde se iban a y escuchar otra es los testimonios. exactamente el juicio, pues que son no solamente testimonios, son acusaciones, Sí, sí, son sí. videos, son fotografías pornográficas, son correos que se le detectaron, y eso pues evidentemente que sería en términos mediáticos una catástrofe aún mayor de la que tiene. Ahora, la cuestión es compleja. ¿Por qué es compleja? Porque estas mismas acusaciones las vienen arrastrando su abuelo, que es el fundador de la iglesia, y también su padre, ¿no? Samuel Joaquín. Entonces, y a todos ellos se les imputa el tener una especie como de un harem o un grupo de doncellas esclavas sexuales. Y ahí, en ese caso, la iglesia tiene una responsabilidad, porque solo no lo pueden hacer ninguno de estas tres generaciones. Y ahí la iglesia le debe ¿Qué es eso? una explicación a su feligresía y a la sociedad. Y otro, si sigue con el relato de la inocencia, del complot, etcétera, etcétera, también se están haciendo cómplices Es de que, cobertura, como pasa en la ujú. Iglesia Católica. Entonces, creo que esto que pasa en el mundo protestante, evangélico, pentecostal, es algo muy indicador de esta perversa relación que muchas veces existe entre religión y sexualidad. Pero déjame hacerte una pregunta porque no, ayer escuchaba yo a una de las primeras denunciantes, de nombre Xochitl, de Nazón. Y lo que ella decía es, perdón, es que esto no es solamente él, esto es toda una estructura, esto se sabía en la iglesia, tan se sabía que básicamente las mujeres que rodeaban a estas niñas ofrecían a las niñas, era aceptado el tema de entregarlas a las niñas a que, digamos, fueran parte de este harem de esclavas sexuales. Y existen leyes en nuestro país, porque aquí está asentada esa iglesia. Existen leyes y yo lo que quisiera preguntarme es,
imagínate, finalmente lo que hace el fiscal al llegar a este acuerdo, que es muy de acuerdo, o sea, es muy, digamos, ocurre muy a menudo en Estados Unidos que se hacen estos acuerdos y no se va a juicio. Pero al hacerlo, nos quedamos sin escuchar muchas cosas que tienen implicaciones en México. Porque no, si se empieza a develar toda una estructura que es cómplice de esa esclavitud sexual de menores, pues cómo las autoridades mexicanas van a quedarse de brazos cruzados frente a una revelación de esta naturaleza. Ahora que si lo que dices es, ese señor cometió 3 deslices en su vida y por lo tanto va a estar 15 años, pero no se revela la magnitud de esta estructura como la denuncian las víctimas, pues entonces uno siente que simplemente se va a ir perpetuando y que las hijas y niños que sean que estén de estas familias que pertenecen a este grupo, pues estarán en peligro de ser abusados sexuales con complicidad de sus mismos padres y de su entorno porque les parece que es una bendición. Claro. Mira, yo creo que apuntas algo muy importante y muy delicado, y es que la pelota debe pasar a la cancha mexicana, ¿no? Es decir, las autoridades acá frente a estos testimonios tienen que tomar carta en el asunto. Porque ha habido denuncias en el pasado, en el año 97, el papá de Nazón Joaquín fue también inculpado con varios juicios, pero se desecharon, ¿no? Por cuestiones procedimentales, es decir, nunca se llegó a la sustancia, nunca se llegó a enjuiciar con pruebas, etcétera, sino simplemente el trámite se truncó. Y creo que aquí sí es muy importante, y es muy importante también el entender o el comprender, y que los mismos feligreses de la iglesia, que son muchísimos, ellos dicen que son 5 millones. No sé cuántos sean, pero deben ser muchos, sí, y además sí, con poder. Exactamente, la cuestión acá es que tienen que tener una mirada crítica. La iglesia tiene, porque si no cae exactamente en todo lo que ha sido la pederastia católica, que es la estructura cobija, acompaña, entorpece las investigaciones y hace todo lo posible por proteger a estos depredadores sagrados. Creo que ahí hay una cuestión muy importante. Sí. Y que hay más cosas, porque no solamente entiendo la desesperación, Bernardo, yo entiendo la desesperación de las víctimas que ven que esto termina en un, no sé si va a terminar, pero muy probablemente en una sentencia de 16, 17 años, que además quién sabe si que te portas bien y quién sabe, ¿no? Pero en todo caso, lo que ven es que se preserva la estructura del abuso y que ellos tuvieron que pagar este costo altísimo de salir de ese entorno que era el único lugar que conocían en el mundo, que era esa comunidad tan cerrada que es la que tiene esta iglesia, y ahora se enfrentan a que quedan ellos en el ostracismo de su entorno, al mismo tiempo señalados como traidores, y esa estructura intacta pudiendo seguir o que va a seguir cometiendo estos delitos. Es terrible como salida. Es que el problema también... Y es muy parecido a lo de la Iglesia Católica, como lo decíamos. Sí, ahora, acá todavía es más fuerte, porque el apóstol de Jesucristo, como así le llaman, descansa sobre sus hombros toda la estructura. Él es el pivote de toda la institución, es una especie como de papa, ¿no? Y porque hay toda una dimensión sagrada en torno a su proceder. Y por supuesto es un ser inatacable, es una persona que se acata a todo lo que se dice, y que probablemente vengan ahí los caprichos sexuales y las perversiones de varias generaciones de esta estructura. Ahora, no solamente estamos hablando de abusos sexuales, hay también temas de lavado de dinero. Sí. La UIC ahí también ha metido el diente y ha registrado cantidades fabulosas de dinero que se han ido anteriormente. ¿Te refieres a la UIF? Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera. Es que Santiago Nieto decía que originalmente, años atrás, los recursos económicos venían de Estados Unidos hacia México, y en los últimos años, precisamente bajo la gestión de Nazón, son los recursos mexicanos que van a Estados Unidos, y todos los escándalos de esas casas, de esos ranchos,
de esa suntuosidad con la que viven. Es decir, no solamente es un aspecto teológico y eclesiológico de la Iglesia Luz del Mundo, sino también hay cuestiones de otros delitos graves que ahí están, como es el tema del lavado de dinero. Y del rol político que tienen, porque hay que decir que apoyan candidatos. Es dificilísimo hablar con un político del estado de Jalisco que hable sobre aclarar lo que pasa en esa iglesia, lo sabes. Claro, y además, bueno, eso también lo hacen muchas otras iglesias, es decir, en un momento dado están con el PRI, ahora están con Movimiento Ciudadano, hacen alianzas, tienen como en América Latina bancadas, digamos, ya en los diferentes congresos. México hay 3 o 4, hay uno con senadores, pero hay varios en diferentes estados, y después podrían conformar un partido político como en América Latina. Es decir, este vínculo entre la